Muy buenos a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde, noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje, hermanos. Dios les bendiga. En esta ocasión, lo que les traigo es un extracto del estudio del capítulo 8 y 9, principalmente porque habla de una ofrenda que tocamos en Romanos capítulo 15, ofrenda que también se toca en 1 Corintios capítulo 16, y que acá en 2 Corintios abunda más, en el capítulo 8 y el capítulo 9. ¿Por qué tan importante esta ofrenda? Ya lo verán a continuación. Recuerden, estudios bíblicos a diario, hermanos. Desde el domingo hasta el viernes. Solo el sábado no hay estudio bíblico. Simplemente para que tengan su coinonía, su tiempo de pasar en familia, cumpleaños, etc. Nada más que eso. De domingo a viernes, estudios bíblicos. Dios les bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. 2 Corintios 8:1. El título dice así: la ofrenda para los santos. Ofrenda que es mencionada en 1 Corintios capítulo 16, ofrenda que es mencionada en Romanos 15 y ofrenda que también es mencionada en Hechos. No recuerdo qué capítulo. No lo recuerdo. Les pido perdón. Por mi falta de memoria, por mi debilidad. En mi debilidad el Señor se glorifica. Así que vamos a estar leyendo esto, hermanos. Bueno, tengo dos versiones de momento Reina Valera del 1960, pero de pronto también ya tengo instalada en el sistema Easy Worship la nueva versión internacional. Así que de pronto podré cambiar algunas versiones, algunos versículos. Dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias en Macedonia. Hermano Cris, ¿cuál es la iglesia en Macedonia? Macedonia y Acaya era una zona geográfica en la cual estaban las iglesias de Filipo y Tesalónica. Vamos a llegar a Tesalonicenses y vamos a volver a tocar este tema porque tiene que ver con una ofrenda preciosa que la ministré en Romanos principalmente, que era una de las situaciones por la cual, adicional a otros temas, Pablo va a Jerusalén él mismo a dejar esta ofrenda. Y cuán importante es que no es solo una ofrenda, hermano, no era solo dinero, no era solo una ayuda a los hermanos judíos cristianos en Jerusalén, sino que era el fruto maravilloso de cómo Cristo ha trabajado en el corazón de ciertas iglesias, principalmente Tesalónica. ¿Por qué principalmente? Porque para mí la que se destaca en términos de ofrenda. Es como la ofrenda que hacían cuando Jesucristo estaba en el templo y pasan todo a ofrendar, pero va la viuda pobre, que fue la que en términos económicos de número, cuantitativamente hablando, fue la que menos dio, ¿sí? Pero Jesucristo dijo, ella fue la que más dio, porque dio todo lo que tenía, confiando en su corazón que Dios le iba a proveer simplemente. Y esta historia, estos dos capítulos que vamos a estar leyendo, tiene que ver un poco con eso, con relación a la ofrenda de Tesalonicense. Tesalonicense era una iglesia que era pobre, hermanos, pero tenía un corazón tan dadivoso, tan hermoso, tan maravilloso de el cuerpo de Cristo, de entender lo que Cristo hizo en cada uno de nosotros, que ellos, de lo que les faltaba, hermanos, de lo que no tenían, dieron a los hermanos en Jerusalén. Y Pablo dice, yo voy a ir a dejar esta ofrenda, aun cuando en Jerusalén le querían cortar la cabeza prácticamente. Había un papel con la cara de Pablo diciendo se busca en cada poste, en cada esquina de Jerusalén. Y Pablo aún así va. Hechos relata de cómo Pablo es en múltiples ocasiones, en muchas situaciones, es advertido por el Espíritu Santo a tal punto de que por medio de un varón, en términos de profecía, le dice cómo lo iban a esperar. Y así fue como finalmente fue capturado Pablo. Bueno, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Se dan cuenta que no solo una ofrenda, sino esto, la gracia, el fruto. 8:2, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Hermanos, en Macedonia, las iglesias eran pobres, pero abundaban en gozo, en gratitud por el amor a Jesucristo. Y ese amor era reflejado,
¿sí? Como en un espejo, dice la palabra, la gloria de Cristo, el amor de ellos, era reflejado hacia los santos. Entonces, nuestro amor tiene que ser un reflejo hacia la iglesia, hermanos, hacia el cuerpo de Cristo. ¿Sí? El amor, la gratitud que tenemos para con nuestro Salvador Jesucristo. Y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. 8.3. Pues doy testimonio, ¿sí? Yo testifico, dice Pablo, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas. O sea, conforme a lo que ellos podían otorgar, dar, ser generosos. Y aún más allá de sus fuerzas. Imagínense. El esfuerzo prácticamente casi sobrehumano, anteponiendo incluso la situación que estaban viviendo los cristianos, los judíos cristianos en Jerusalén, para dar de lo que incluso no tenían. ¿Sí? Eso es gratitud, hermanos. Pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. O sea, Macedonia quería ser partícipe de esta ofrenda, agradecidos, contentos, con gozo, y querían participar para esta ayuda a los cristianos en Jerusalén. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Se recuerdan que Pablo corrige una situación que estaba ocurriendo en Corintio, para una situación de alguna manera un poco incómoda, y que les dice: hermanos, cuando hagan la ofrenda, háganla tal día, háganla con tiempo, y que también les ministré con respecto a esto, cuando ustedes vayan a sus congregaciones, cuando ustedes vayan a sus iglesias, lleven desde antes, hermanos, aparte, agradeciendo al Señor su ofrenda, no la preparen en el momento. Sí, llévenlas desde antes, agradeciendo al Señor de lo que Dios les ha dado generosamente, ustedes generosamente, y lo que sientan en su corazón otorgar al ministerio, darlo. Eso aparece en 1 Corintios capítulo 16. Y Pablo acá está hablando de esto, de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, o sea, Macedonia, asimismo acabe también entre vosotros, o sea, Corintio, esta obra de gracia. Sí, es una obra de gracia, la ofrenda. Mi hermana Irene del Carmen Vergara. Bienvenida, Dios le bendiga. Estamos estudiando 2 Corintios capítulo 8, versículo 6, aquellos que se están uniendo de momento. 7. Por tanto, como en todo abundáis, de hecho, Corintio, hermano, el puerto de Corinto era rico, a diferencia de Tesalónica. En fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. ¿Sí? No solo abundaban en esto, recordemos que abundaban también abundaban también en su inmadurez. No por nada Pablo envía la primera carta a los Corintios, corrigiéndole, exhortándole en varios temas. Pero también abundaban en dones espirituales, en una iglesia muy rica en términos de dones espirituales, y también a la vez, al no saber utilizar, no saber cómo ministrar aquellos dones que Dios les otorgó, Pablo tiene que corregir esas situaciones. Por eso dice Pablo: por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, que ya quedó demostrado, donde Pablo en la primera carta corrige, exhorta, y en el capítulo 7 nosotros vimos cómo Pablo se regocijaba con el título de Regocijos de Pablo al arrepentirse de los Corintios, porque la exhortación que dio en la primera carta fue bien tomada, contristó los corazones de ellos, fueron quebrantados y se arrepintieron y volvieron al camino de rectitud y justicia, y Pablo tuvo contentamiento con relación a esa situación y dice: y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Bienvenida Mariela Díaz. Dios le bendiga, gusto verla en el chat. Cariño a aquellos hermanos que se están sumando a la transmisión. 2 Corintios 8:8. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Hermanos, estamos hablando de una ofrenda. Ese es el contexto. Y Pablo está hablando de gozo, Pablo está hablando de gracia, Pablo está hablando del amor, de la retribución, ¿sí?
porque eso es lo que significa una ofrenda. Tenemos que entenderlo, ¿sí? Tenemos que entenderlo. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Ahora, pues llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. O sea, el deseo de querer ayudar, de querer colaborar. Pablo dice, tuvieron a bien, tuvieron el deseo, hoy día que eso se haga manifiesto, que es necesario. Recordemos, Pablo hasta esta situación todavía no viajaba a Jerusalén, por tanto esta ofrenda se estaba reuniendo para ir en ayuda de aquellos cristianos en Jerusalén. 8:12. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo, con igualdad, la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad. Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Pero gracias a Dios que puso en el corazón de Tito la misma solicitud por vosotros. Pues a la verdad recibió la exhortación, pero estando también muy solícito, por su propia voluntad partió para ir a vosotros. Y enviamos juntamente con él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue designado por las iglesias como compañero de nuestra peregrinación para llevar este donativo, que es administrado por nosotros para la gloria del Señor mismo y para demostrar nuestra buena voluntad, evitando que nadie nos censure en cuanto a esta ofrenda abundante que administramos, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Enviamos también con ellos a nuestro hermano, cuya diligencia hemos comprobado repetidas veces en muchas cosas, y ahora mucho más diligente por la mucha confianza que tiene en vosotros. Termino el 8 y lo explico. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro gloriarnos respecto de vosotros. Ya, hermanos, Pablo aquí está hablando de la generosidad del corazón para la muestra del amor, ¿sí? No solo el querer, sino el hacer, el ser de bendición, el ser parte. Pone como ejemplo a la iglesia en Macedonia, ¿sí? Tesalónica, principalmente Tesalónica, Filipo también, sector de Macedonia y Acaya, que colaboraron en ser parte de esta generosa bendición que es el fruto del trabajo, de la obra, del milagro de Cristo en cada uno de los corazones de estas personas. Y Pablo también en los versículos anteriores, acá en este capítulo 8, habla con relación al que aquellos que tienen, den lo que sientan en su corazón otorgar, ¿sí? Pero que sean parte de esta obra preciosa, el cual está encomendada en ciertos varones de manera honradamente, con sinceridad, no afanándose de esta ofrenda, en que ciertamente finalmente es Pablo quien termina poniendo su cabeza, su propia vida, llevando esta ofrenda a Jerusalén. Esta historia la podemos ver en parte, vuelvo a reiterarla, considerando que hoy día, que a esta hora ya se han unido un poco más de personas, en Romanos capítulo 15 y también en Primera de Corintios capítulo 16, con relación a esta ofrenda. En Hechos también aparece, creo que Hechos 22, si mal no recuerdo. Hermanos, de momento, dudas, preguntas, consultas. Vamos a seguir en el capítulo 9. Continuamos con el capítulo 9, versículo 1. Dice, cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba,
Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los de Macedonia, ¿ven? Que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea en vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. Aquí le está hablando a Corinto. Sí, está poniendo como ejemplo a estas iglesias de Macedonia y Acaya, las cuales vienen preparando esto desde hace un año, y les dice que el gloriarnos en Corintio tiene que ver con sentirse orgulloso de ellos, ¿sí? Que sean parte de esta hermosa ofrenda. 3. Acabo de leer una pregunta por acá. Mi hermano Marcelo Martínez dice, ¿es una ofrenda circunstancial o permanente? No. En este caso es circunstancial, la cual se reunió de diferentes iglesias para ayudar a los hermanos en Jerusalén. En este caso fue circunstancial, principalmente porque hay que entender que la distancia que había, hermanos, era grande. Y además de no solo era grande, sino que de la forma en como Pablo viajaba era a través de, no solo terrestre, tenía que hacerlo a través de barcos. Y en esos viajes que hizo Pablo, si mal no recuerdo, fueron 3 veces a las que naufragó. Entonces, en esta ocasión, ese viaje o esta ofrenda fue... no sé los versículos. Gracias, mi hermana Lili. Fue circunstancial, fue en una situación puntual, ¿sí? Porque además, y que lo vamos a estudiar más adelante, cuando estudiemos el libro de los Hechos, Pablo en esta ofrenda que lleva a Jerusalén es capturado. Y de ahí, de su captura, finalmente se lo llevan. ¿Se recuerdan que Pablo quería ir a Roma, a España y pasar por esa zona europea? Bueno, llega allá. No de la forma en como él quería, sino capturado, encarcelado. Pero lo bueno de ir encarcelado es que no pagó nada, viajó gratis y a la vez ocurrieron muchas cosas hermosas en ese viaje. Así que no fue como él pensó que iba a ser, sino fue a la voluntad y propósito de Dios, y en ese viaje igual lo protegió. Y pasó harto tiempo igual, años. Pobre Pablo, aún así decía esta leve y momentánea tribulación. Amén, justamente. Ya. Continuamos. Versículo 4. No sea que si vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta nuestra confianza. ¿Sí? Es como el alarde que hizo Pablo de sentir en su corazón de que Corintio iban a ser parte, iban a preparar esta ofrenda, iban a ser parte de esta ofrenda preciosa. Y que dice, y que cuando vengamos con los macedonios, sí, nos sienta vergüenza porque en realidad simplemente ustedes se excluyeron, no fueron parte de, aun cuando en fe él se glorió, ¿sí? Considerando de que no, si, mis hermanos corintios no me van a defraudar, ellos tienen la gratitud de Cristo en sus corazones, sé que desean ser parte de esta linda ofrenda en ayuda de aquellos cristianos en Jerusalén. Entonces Pablo está hablando un poco de eso. 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. ¿Se dan cuenta que esto aparece en la primera carta de Corintios? Está hablando de la ofrenda y de eso está hablando Pablo, de que esta ofrenda no sea en el momento, así como que en el momento ya hay que ofrendar, hay que ya juntémonos, está el hermano Pablo, sino que sea realmente que lo vienen preparando, que hay una preparación en la intimidad de decir, Señor, gracias por esta ofrenda, Padre, yo te doy de lo que tú me has dado, esto no me pertenece, tú has puesto en mi vida y yo quiero ser un buen administrador para ayudar a la obra, para ayudar a aquellos cristianos que están en necesidad. Eso es lo que buscaba Pablo a través de esta ofrenda, ayudar a aquellos que estaban en Jerusalén, principalmente. Por tanto, tuve por necesario exhortarse en cuenta a los hermanos que fuesen primero a vosotros para, de alguna manera, regular esta situación. Lo habla en el capítulo 16 de 1 Corintios. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente.
Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Hermanos, esto es un principio. Sí, pero entendamos que hay muchos en el Evangelio de la Prosperidad y muchas iglesias que hablan del diezmo, que hablan de la ofrenda y se toman de versículos así, aislados, sin explicar el contexto en general, y que generalmente hacen o extraen versículos del Antiguo Testamento, donde las promesas al pueblo hebreo principalmente eran materiales, porque era un pueblo que no tenía nada material. Díganme, ¿acaso nosotros somos pobres materialmente? Sí, hermano Cris, es que no tengo esto, ¿tiene una cama? Sí, ¿tiene un techo? Si vive bajo un puente, no. Entonces, hermano, usted es rico. ¿De qué me está hablando? Se basta con mirar un poquito más allá, hermanos, y vamos a encontrar con gente que arrancó de sus países, están amontonados en lugares viviendo, hermanos, con sus hijos, y nosotros tenemos, hermanos, de qué agradecer al Señor. Somos ricos en ese sentido. Y no pueden decirme que no, hermanos. Entonces, cuando aquí Pablo habla de que el que siembra escasamente, también segará escasamente, acá te está hablando de un principio. Y el principio tiene que ver con entender quiénes somos en Cristo Jesús y lo que Él nos otorgó. No hay situación, no hay nada que nosotros vamos a hacer para agradecer, para merecer esa gracia que nos fue otorgada. Pero cuando entendemos, hermanos, cuál es el principio, el propósito, vivimos agradecidos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y entendiendo eso, toda nuestra vida, todo nuestro respirar, toda nuestra economía, hermanos, ya no se trata del 10%. El 10% es un parámetro, a lo mejor, el diezmo va a ser un parámetro para aquellos que, ¿cuánto doy? No sé, del diezmo, ok. Es obligación, es legal. Yo, personalmente, hay quienes a lo mejor consideran que no. Hay otros, y lo he ministrado, hay otros que piensan que tal vez venimos del sacerdocio de Melquisedec, por lo tanto, quienes somos sacerdotes, quienes ministramos la presencia, no a través del sacerdocio de Leví, sino de Melquisedec, y como Cristo nos ha hecho reyes y sacerdotes, y ministramos la presencia, corresponde el diezmo, hermano. Yo creo que eso es muy rebuscado. No obstante, ¿estoy en contra del diezmo? No, si usted quiere diezmar, perfecto, y si quiere veintesmar, perfecto, pero permítame decirle, Dios no nos pide el diezmo, Dios nos pide todo, y todo nuestro corazón. Por tanto, Pablo cuando explica esto y dice, el que siembra escasamente también segará escasamente, es entender la riqueza que nos entregó Jesucristo, hermanos. Somos coherederos con nuestro Señor. Coherederos, hermanos. 7. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. O sea, hermano, ofrende porque Dios le va a bendecir y ofrende para que esa empresa, ese negocio que usted quiere iniciar, Dios se lo bendiga. Hermano, ¿de qué está hablando? Eso es ofrendar con necesidad. Usted va a ofrendar según haya propuesto en su corazón, con alegría, con gozo, no buscando algo, sino agradecido, conforme a lo que Dios le ha dado. Ahora, si entramos en términos de, es que no puedo ofrendar porque tengo deuda y estoy apenas, hermano, entonces quite su corazón del afán de las cosas de la tierra. Permítame decírselo, se lo digo en el nombre del Señor. Nuestra mirada no tiene que estar puesta en las cosas terrenales. Es cierto, uno tiene proyectos, la palabra establece que para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. Eclesiastés 3 dice que para todo hay tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿Sí? Y es don de Dios el comer, el beber, el disfrutar la vida que Dios nos otorgó. Pero ¿y qué tal si en todo tiempo glorificamos a Dios en términos de todo? ¿Sí? En todos nuestros roles. Como padres, como hijos, como amigos, como profesores, como compañeros de trabajo, como ministros, con nuestra economía, con nuestros pensamientos, con nuestros sueños, con nuestros anhelos, con todo, hermanos. Jesús resumió la ley diciendo cómo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. 2 mandamientos. Y en esos 2 está resumida toda la ley. El común denominador de amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, es todo, hermano. Es todo. El diezmo es para la iglesia lo que los impuestos son en un país. Amén. O sea, en estricto rigor eso es, ¿sí? 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas
todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Pablo, estudiamos eso, lo estudiamos en Romanos, en Romanos primeramente, donde dice, ¿será gran cosa si ser partícipe de lo económico, en estricto rigor, de lo material, si le soy de bendición en lo espiritual? Y si Pablo acá está rogando al corazón de Corinto para apoyar a aquellos que estaban realmente en una necesidad tremenda en Jerusalén, Pablo está esperando de que el corazón de ellos sea con gozo, con gratitud, y que Dios trabaje en el corazón de ellos. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, en todo, hermanos, en todas las cosas lo suficiente. Acá no está hablando de en todas las cosas, con un auto 0 kilómetros, con tu casa toda amoblada, con todo como tú lo quieres, con la casa recién pintada, con ropa de marca, con Louis Vuitton, con zapatillas Nike, Jordan y con... Hermano, si no lo suficiente. ¿Dónde tenemos nuestro corazón? Tenemos que entender que nosotros somos administradores de todo lo que Dios nos ha dado. Administradores de la gracia en Cristo Jesús. Tenemos que ser administradores de la piedad, de la misericordia, que nos es impartida a través del Espíritu Santo. Somos capacitados, somos ministros competentes, lo dice la palabra, lo estudiamos en los capítulos anteriores. Somos embajadores de Cristo, somos nosotros quienes tenemos el ministerio de la reconciliación y tenemos que tener mayordomía de nuestro tiempo, de nuestra salud. Atentos a eso. ¿Sí? Mayordomía de nuestra casa, mayordomía de nuestro cuerpo, de nuestros deseos, hermanos, de nuestras emociones. Tenemos que ser buenos mayordomos de lo que Dios ha puesto en nosotros. De nuestros hijos, que no son nuestros hijos, son sus hijos. Son sus hijos, hermanos. Dios nos da la posibilidad de tener hijos y ser administradores de sus hijos, de llevarlos a los pies de Cristo, de que sean buenos adoradores, de que sirvan a Dios, de que tengan temor. Y poderoso es Dios para que abunde en nosotros todo. ¿Conforme a qué? Conforme a que nuestro corazón está agradecido. Y díganme, si yo veo que tengo una empresa, tengo un negocio y tengo, disculpando lo burdo que puede ser este ejemplo. Perdónenme, se lo pido, pero permítanme hacer esta comparativa. Tengo una empresa y tengo 2 personas que son administradores y a uno me entrega reporte al año donde son puros números azules. ¿Sí? Buenísimo. Porque el tipo ahorró, supo hacer esto otro, y de pronto tengo otro administrador, hermanos, que con suerte tengo un par de números azules. No tengo números rojos, pero con suerte un par. Digo, ¿a quién voy a otorgarle más? ¿Sí? Y esto es parábola. Esto lo dice la parábola de los talentos también, hermanos. No podemos guardar aquello que Dios nos otorgó, los dones que nos dio, los ministerios que tenemos. Y esto también involucra el dinero. Si Dios ve que hay necesidad, porque, hay quienes dicen, no, es que yo no entiendo cómo Dios es un Dios de amor y poderoso habiendo tanta necesidad en el mundo. ¿Y usted la ve? Sí, bueno, entonces ¿por qué no ayuda? ¿Por qué espera que la iglesia lo haga todo? Entonces hágalo. No, pero es que para eso está la iglesia. Usted lo ve, si usted ve esa necesidad, si usted es responsable. Y nosotros, como cristianos y como iglesia, mayoritariamente, hermanos, somos la luz de este mundo. Somos la sal de esta tierra. Somos nosotros los que sazonamos. Somos nosotros los que hacemos que no se pudra todo. Porque nosotros, no es porque haya poder, no porque nosotros somos grandes, sino porque Dios ha puesto su Santo Espíritu en nosotros. No es otra cosa, hermanos. No es otra cosa más que eso. Es su gracia en nosotros. Punto. No porque nosotros seamos espectaculares, grandoelocuentes, seamos magníficos, no. Simplemente es porque Él ha depositado su gracia en nosotros y si nosotros somos buenos mayordomos, si nosotros somos de bendición para otros, díganme si Dios no nos va a querer bendecir. Obvio que sí. Si nosotros nos preocupamos de aquellos que están en necesidad, ¿sí? Aún teniendo incluso necesidades, Dios va a decir, le voy a dar porque se va a preocupar de aquellos que tienen necesidad. ¿Puede hacerlo directamente con ellos? Sí, hermano, puede hacerlo perfectamente. Pero es así como Dios obra, de muchas maneras. La multigracia, la multiforme gracia de Dios obra de esa manera. Dios puede hacer, hermanos, así, pero Él en la oración se glorifica, en la unión del cuerpo, en cada uno de nosotros, pudiendo haber depositado toda su gracia
en una sola persona, distribuye su unción, su gracia en la multiforme, en todos los miembros del cuerpo para ser de bendición los unos con los otros, hermanos. Esperamos que la iglesia como institución haga algo y no nos damos cuenta que nosotros somos la iglesia. Amén, hermano Jonathan. Amén, así es. Y poderoso es Dios para hacer que abunde. Que abunde, o que abunde, o hermano, o que nos tenga con un pan pelado y un té. Y amén, amén. Si no espere ofrendar, no espere ayudar, no espere ser de bendición y que Dios nos prospere. No lo espere, hermanos. No lo espere. Usted ofrende, usted bendiga, ayudemos, porque eso significa buscar el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios y su justicia. Y el resto, bueno, Dios sabrá si nos añade, si nos bendice y nos multiplica. Amén. Amén. Ya está. Teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abundáis para toda buena obra. 9. Como está escrito, repartió Dios a los pobres. Su justicia permanece para siempre. Amén. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Hermano, esto es un principio. O sea, aunque yo les pueda decir, hermano, si Dios nos va a tener con un pan pelado y un té, amén. Pablo dijo en abundancia y no dice escasez, sino usa otra palabra, pero en estricto rigor, en escasez, hermanos. En escasez. No tenía donde recostar su cabeza, en muchas ocasiones enfermo, pobre, solo, abandonado en una cárcel, y ahí escribe la mayoría de sus cartas, hermano Filipenses, una carta preciosa de gozo, donde la escribe solo y probablemente enfermo. Bueno, creo que no estaba solo. Pero en una cárcel, hermano, hablando de gozo. Bienvenido, mi hermano José, no se preocupe. Sí, por mucho que yo les diga, esto es simplemente para entender que la palabra nos enseña que tenemos que buscar el reino de Dios y su justicia, no la añadidura, hermano. No debemos buscar la añadidura. Seamos de bendición. Veamos a quién podemos ayudar a diario, de cualquier forma. ¿Sí? Acá estamos hablando en términos económicos. Perfecto, si puede hacerlo, háganlo. Un vecino, alguien necesitado en la calle, alguien que necesite. Perfecto. Pero tenemos que durante todo el día glorificar a Dios en obediencia, y esa obediencia significa obedecer a su mandato, y ese mandato es predicar la palabra también. Proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Esto no es material, aquí está hablando en términos espirituales también, de vuestra justicia. Eso es justicia, hermanos. Eso es justicia. Para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, lo cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Hermanos, esto es gratitud. La ofrenda es una gratitud por lo que Cristo hizo en nosotros y todo lo que nos entregó en esa cruz. 9:12. Porque la administración, termina en el 15, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos le hace falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracia a Dios. ¿Ven? Esto no solo suple la necesidad que tenían. Hermano, cuando usted ofrenda, usted no solamente está supliendo la carencia, la necesidad de aquella persona que está enfrente suyo, sea cristiano o no. No solo está supliendo eso, sino también abunda para muchas acciones de gracia a Dios. Si no, en estricto rigor, si no abunda en la glorificación, en la adoración, por medio de la obediencia, por medio de esta acción de ofrendar a otro, a Dios. Estamos adorándole, hermano. Miren lo que aparece en la Nueva Versión Internacional. Esta ayuda, que es un servicio sagrado, no solo suple las necesidades de los santos, sino que también redunda, es redundante, ¿sí?, en abundantes acciones de gracia a Dios. Y esto nos va a hacer madurar, esto nos va a hacer crecer. 13. Pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios, por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros
a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. En estricto rigor, en una versión internacional, gracias a Dios por su don inefable. Siendo completa y absolutamente redundante. Hermanos, lo que Dios pone en nosotros, tanto el querer como el hacer, tiene que redundar constantemente. El deseo de querer bendecir y glorificar a Dios en términos de, en este caso, una ofrenda. Pero no solo una ofrenda. Lo venimos estudiando en capítulos anteriores. De servir a Dios, no solo de crecer en términos del conocimiento, del don de ciencia a través de su palabra, de la sabiduría que Él nos otorga, en cada culto, en cada reunión, en su estudio, en estos estudios bíblicos, sino el hacer, hermanos. El hacer y el redundar en cada uno de estos dones, de estos servicios, de estos ministerios que Dios otorga en nuestro corazón para con otros. La ofrenda, hermanos, la ofrenda que Pablo lleva a Jerusalén no era solo dinero, no era solo economía, era muchísimo más que eso. Era el fruto del trabajo, era el fruto del quebrantamiento, era el fruto de la obra de Jesucristo como redentor en el corazón de estos hombres, de dejarse de preocupar solo de su ombligo y preocuparse por aquellos que tenían una necesidad. Y eso no solo suplía la carencia de aquellos que tenían la necesidad económica, sino suplía, o más bien redundaba para la gracia y la adoración a Dios por medio de este acto maravilloso, que era la ofrenda. Hermanos, dudas, preguntas, consultas. Terminamos este capítulo 9. Un capítulo bastante extenso, pero de verdad que súper necesario. Hermanos, lo que vieron solamente fue un extracto. El capítulo completo, por cierto, pueden verlo en mi fans page en Facebook, Chris Art Mesa, en todas las plataformas. Estoy subiendo contenido a diario en todas mis redes sociales. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, etc. Así es que si quieren ser parte de estos en vivo, de estos live stream, de estos directos, de estos estudios diarios, hermanos, donde en la previa del estudio bíblico y posterior también tenemos tiempo de oración, tenemos tiempo de coinonía, de conversar, de hacer algunas preguntas que son off topic, vale decir, fuera de el contexto de la palabra. Y se viven momentos bastante simpáticos. Así es que les doy la más cordial bienvenida a aquellos que se quieran unir. 21:30, normalmente comienzo 15 minutitos antes, vale decir 21:15, para compartir con los hermanos, aquellos que se van sumando a la transmisión. En Facebook, en TikTok y en Instagram, de momento, los estudios diarios, hermanos. 21:30, pero 15 minutitos antes para conversar un ratito. Así es que, si fue de bendición para ti este capítulo, por favor déjame un me gusta. Te lo agradecería bastante. Suscríbete a mi canal. Sígueme a través de las redes sociales. En todas estoy como Chris Art Mesa. Y eso, hermanos. Dios les bendiga. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao.